El capitán Doi Kim estaba en el puente del New Seoul, observando las estrellas a través de la enorme ventana de visualización. Después de 6 meses de viaje, finalmente habían llegado a Kepler 442b. Esta sería la primera colonia de la humanidad fuera de su propio sistema solar. El planeta parecía perfecto. Océanos azules, continentes verdes y nubes blancas, justo como la Tierra. Señor, estamos detectando algo, dijo la teniente Boamlee desde su estación. Grandes naves acercándose desde el sistema exterior. Doan se giró para mirar las pantallas del escáner. 3 enormes naves se movían hacia ellos. Cada nave era al menos 10 veces más grande que el New Seoul. Estaban hechas de una especie de cristal que brillaba con luz púrpura. ¿Están tratando de comunicarse con nosotros?, preguntó Doan. La doctora So-Young Park, científica y diplomática de la nave, revisó su equipo. Sí, capitán, están enviando un mensaje en múltiples frecuencias. Está en perfecto coreano. Doan sintió un vuelco en su corazón. Ponlo en altavoces. Una voz profunda llenó el puente. Sonaba como piedra moliéndose mezclada con metal. Nave desconocida. Deténganse y prepárense para la inspección. Han entrado en espacio controlado por la Confederación Galáctica. La resistencia resultará en destrucción. Doan miró a su tripulación. Esto era el primer contacto de la humanidad con vida alienígena. Siempre había esperado que fuera amistoso. Abre un canal, dijo. Aquí el capitán Doan Kim de la nave humana New Seoul. Venimos en son de paz. Somos exploradores buscando un nuevo hogar. La respuesta llegó rápidamente. Son humanos. Hemos escaneado su biología. Están clasificados como especies de servidumbre de nivel 7. Entreguen su nave y sométense a procesamiento. La doctora Park dio un paso adelante. Capitán, yo debería manejar esto. Para esto me entrenaron. Doan asintió. La doctora Park activó el sistema de comunicación. Saludos. Soy la doctora So-Young Park, representando a la humanidad. No entendemos su sistema de clasificación. ¿Podrían explicar qué significa nivel 7? Hubo una pausa, luego la voz regresó. Más fría que antes. Las especies de nivel 7 apenas están por encima de los animales. Existen para servir a formas de vida superiores. Sus patrones neuronales muestran una capacidad de procesamiento limitada. No se les puede confiar tecnología avanzada o pensamiento independiente. El puente quedó en silencio. El ingeniero Taman Choui, quien había estado trabajando en el nuevo motor más rápido que la luz de la nave, levantó la vista de su estación. Acaban de llamarnos animales estúpidos. Eso es exactamente lo que nos llamaron, dijo Doan en voz baja. La voz alienígena continuó. Deben atracar con la nave orbital Prime. Su tripulación recibirá acondicionamiento neuronal para eliminar tendencias agresivas. Su nave será desmantelada. Su especie estará restringida a un sistema estelar bajo la supervisión de la Confederación. Doan sintió que la ira subía por su pecho. La humanidad había trabajado durante siglos para alcanzar las estrellas. Habían construido esta nave con su mejor tecnología. Habían viajado más lejos que cualquier humano antes que ellos. Y ahora estos alienígenas querían tratarlos como mascotas. Doctora Park, dijo, intenté negociar. La doctora Park habló con cuidado en el comunicador. Entendemos que puede haber malentendidos. Los humanos hemos creado arte, música, literatura y ciencia. Hemos dividido el átomo, viajado al espacio y construido inteligencia artificial. Seguramente, esto demuestra que somos más que simples animales. La respuesta alienígena fue inmediata. Irrelevante. Todas las especies muestran comportamientos instintivos. Las especies de nivel 7 a menudo crean patrones simples y herramientas básicas. Esto no cambia su clasificación. Cumplirán o serán destruidos. El ingeniero Choi se levantó de repente de su estación. Capitán, estoy leyendo una acumulación masiva de energía en esas naves. Están cargando armas. Doan tomó su decisión. Todos prepárense para la salida de emergencia.
Tamman, enciende tu motor experimental. Señor, no está completamente probado, protestó Choi. No sabemos qué pasará. Sabemos lo que pasará si nos quedamos, replicó Doan. Las naves alienígenas empezaron a acercarse. La voz habló de nuevo, pero ahora sonaba enfadada. Están mostrando un comportamiento agresivo. Esto confirma su naturaleza peligrosa. Sométense inmediatamente o enfrenten la terminación. Nunca, dijo Doan con firmeza. No llegamos tan lejos para convertirnos en esclavos. Se volvió hacia su tripulación. Tamman, activa el motor Boram, prepara todos los sistemas defensivos. So-young, sigue intentando grabar todo lo que digan estos alienígenas. Quizás algún día podamos descifrar cómo razonar con ellos. Las manos del ingeniero Choui volaron sobre sus controles. Motor experimental en línea. Capitán, esto podría despedazar la nave. Mejor morir libre que vivir como esclavo, dijo Doan. Las armas alienígenas dispararon rayos de energía púrpura, se lanzaron hacia el New Soul. En el mismo momento, Choi activó su motor. La realidad pareció doblarse alrededor de la nave humana. El espacio mismo se retorció en formas imposibles. Algo inesperado sucedió. En lugar de simplemente moverse más rápido que la luz, el motor abrió un agujero en el espacio mismo. El New Soul cayó por el agujero como una roca por el agua. Las armas alienígenas pasaron inofensivamente por el espacio vacío donde había estado la nave. En el puente, las alarmas chillaron. El casco gemía bajo tensiones para las que nunca fue diseñado. Pero se estaban moviendo no solo a través del espacio, sino a través de algo completamente distinto. ¿Qué hiciste?, gritó Boram por encima del ruido. No lo sé, gritó Choi de vuelta. La ecuación decía que esto era imposible. La doctora Park seguía monitoreando las comunicaciones alienígenas. Capitán, están hablando entre ellos. Suenan confundidos. Uno de ellos acaba de decir, ¿cómo creó una especie de nivel 7 fisuras en el subespacio? La nave finalmente se estabilizó. Estaban en el espacio normal de nuevo, pero las naves alienígenas no se veían por ningún lado. Sin embargo, algo era diferente en su nave. Los instrumentos mostraban una extraña firma de energía adherida a su casco. Nos pusieron algo, informó Choi. Una especie de dispositivo de rastreo. Se adhirió durante la huida. Doan miró las lecturas. La humanidad acababa de hacer el primer contacto. Y había salido terriblemente mal. Estos alienígenas, estos orbitadores, veían a los humanos como nada más que animales inteligentes. Tenían leyes que decidían qué especies podían ser libres y cuáles debían ser esclavas. Y aparentemente, los humanos estaban destinados a ser esclavos. Fija rumbo a la Tierra, ordenó. Necesitamos advertir a todos. Mientras el New Soul comenzaba su viaje de regreso a casa, Doan pensó en lo que el alienígena había dicho. Especies de servidumbre de nivel 7, acondicionamiento neuronal, restringidas a un sistema estelar. La Confederación Galáctica tenía reglas para todo. Y esas reglas decían que la humanidad no tenía derecho a la libertad. La doctora Park se acercó para ponerse a su lado. Capitán, ¿qué hacemos ahora? Doan observó las estrellas frente a ellos. En algún lugar entre esas luces estaba la Tierra, donde miles de millones de humanos vivían sin saber que la galaxia los consideraba animales. Advertiremos a nuestra gente, dijo, y luego descifraremos cómo mostrar a estos orbitadores que los humanos no seguimos leyes que nunca acordamos. El dispositivo de rastreo pulsaba silenciosamente en su casco, enviando señales al espacio profundo. Los orbitadores ahora sabían de dónde venía la humanidad. Pronto vendrían a la Tierra con sus leyes, su acondicionamiento neuronal y su clasificación de nivel 7. Pero descubrirían que los humanos tenían una idea diferente sobre quién hacía las reglas en esta galaxia. El almirante Yuno Hang estaba en la sala de guerra debajo de Ginebra, observando las pantallas que mostraban el espacio orbital de la Tierra. Habían pasado 6 meses desde que el New Soul había regresado con noticias de los orbitadores. Ahora esas mismas naves cristalinas colgaban en el cielo sobre cada mundo humano como estrellas mortales.
Informe de estado, ordenó. La comandante Hee Son dio un paso adelante. Ella comandaba la nave de guerra más rápida de la Tierra, Lainchan. 3 flotas orbitadoras mantienen posiciones de bloqueo alrededor de la Tierra, Marte y las colonias de Júpiter. No han atacado, pero tampoco dejan salir a nadie. La profesora Yun Jian, experta en psicología alienígena de la humanidad, levantó la vista de su estación de investigación. Están esperando que nos rindamos. Según los datos del New Soul, este es el procedimiento estándar de la Confederación. Bloqueo, negociación, luego cumplimiento. El almirante Hang había entrenado a Doan Kim años atrás en la Academia Espacial. Recordaba al joven capitán como alguien que nunca aceptaba respuestas imposibles. Ahora Doan estaba muerto, asesinado cuando su nave fue destruida tratando de romper el bloqueo alrededor de Alpha Centauri. Su sacrificio había salvado la nave Colonia Busousan. Pero le dolió perder a un oficial tan bueno. ¿Qué hay de los otros alienígenas?, preguntó Hang. Los Ktmore llegaron ayer, informó Son. Criaturas parecidas a serpientes de unos 3 metros de largo. Afirman ser especies de nivel 2, lo que significa que nos superan en 5 niveles. Están estableciendo centros de administración en las principales ciudades. ¿Y los Sultant, gente insecto?, dijo la profesora An simplemente. Parecen hormigas gigantes caminando sobre 2 patas. También de nivel 2. Están tomando el control de nuestras redes de comunicación para ayudarnos a integrarnos en la sociedad galáctica. Yang se sintió mal. Integración. Esa era la palabra que los alienígenas usaban para la esclavitud. La Confederación había enviado especies para supervisar la rendición de la humanidad. Los gobiernos de la Tierra estaban divididos. Algunos querían luchar. Otros querían aceptar los términos de los alienígenas y esperar misericordia. Una alerta de comunicación sonó. La pantalla principal mostraba a un oficial Ktmore hablando desde Nueva York. Su cuerpo de serpiente se enroscaba detrás de un podio mientras múltiples brazos gesticulaban mientras hablaba. Humanos de la Tierra, dijo en perfecto inglés. La Confederación Galáctica les ofrece paz y seguridad. Acepten el acondicionamiento neuronal y serán protegidos. Acepten límites de población y serán alimentados. Acepten restricciones tecnológicas y estarán a salvo. Rechacen y enfrenten la extinción como las 47 especies antes que ustedes que eligieron imprudentemente. La profesora An pausó su investigación. ¿47 especies? Esa es información nueva. El Ktmore continuó. Mañana, se abrirán centros de acondicionamiento en cada ciudad importante. Los humanos entre 18 y 45 años se presentarán para el procesamiento. Aquellos que cumplan recibirán implantes de identificación y asignaciones de trabajo. Esta es la ley. El almirante Hang apagó la pantalla. Profesora, ¿qué encontró en las bases de datos de la Confederación que descargó el New Soul? An abrió sus archivos. Es peor de lo que pensábamos. Las leyes de las que hablan no son naturales. Son limitaciones impuestas. La Confederación deliberadamente impide que las especies avancen más allá de ciertos puntos. Cada vez que una especie muestra signos de desarrollo rápido, es controlada o eliminada. ¿Qué tipo de signos?, preguntó. Desarrollo tecnológico impredecible, resolución creativa de problemas, negativa a aceptar soluciones estándar. An hizo una pausa. Básicamente todo en lo que los humanos son buenos. Una alerta urgente sonó. El comunicador de la comandante Son crepitó. A la vida. Almirante, soy la teniente de Jode Proximata. Estamos bajo ataque de las fuerzas de la Confederación, pero los estamos reteniendo. Los combatientes de la resistencia aquí están usando tácticas que parecen funcionar. Pásalo, ordenó Hang. La voz era entrecortada, pero clara. Señor, la gente de aquí está liderada por alguien llamado Akubai. Solía ser ingeniero de minas, pero ahora dirige operaciones de guerrilla contra las fuerzas de ocupación. Los alienígenas no pueden predecir lo que va a hacer a continuación. Explica, dijo Han. Ayer, la gente de BA atacó una patrulla Sultant usando equipo de minería modificado y explosivos caseros. Pero en lugar de luchar como una unidad militar normal, se dispersaron en 12 direcciones diferentes,
Se reagruparon en los viejos túneles de la mina y luego atacaron 3 objetivos diferentes simultáneamente desde el subsuelo. Los insectos no supieron cómo responder. Son pareció interesada. ¿Qué pasó? Victoria completa. Los Sultanit perdieron 2 tanques flotantes y una unidad de mando. La gente de Bea no tuvo bajas. Los alienígenas están pidiendo refuerzos porque no pueden entender las tácticas humanas. La profesora tomaba notas rápidamente. Almirante, esto encaja con mi investigación. Las especies de la Confederación luchan según patrones establecidos. Han estado usando las mismas estrategias militares durante miles de años porque funcionan contra enemigos predecibles. Pero los humanos no son predecibles. Son Dillo exactamente. El almirante Hank sintió algo parecido a la esperanza agitándose en su pecho. Toma el hinchan y prueba algo para mí. Encuentra una pequeña patrulla Ketmore y enfréntalos. Pero no luches como te entrenamos, lucha, señor. Lucha como Akubai lucharía. Sé impredecible. La comandante sonrió. Entendido, almirante. 3 horas más tarde, Song Chan se encontró con un escuadrón de patrulla Kati cerca del cinturón de asteroides. Las naves alienígenas se movían en formación perfecta, siguiendo protocolos estándar de combate espacial que se habían usado durante milenios. Son ignoró todo lo que había aprendido en la Academia Espacial. En lugar de enfrentarse al enemigo de frente, se lanzó hacia la luna Europa de Júpiter y usó su delgada atmósfera para enmascarar su aproximación. En lugar de apuntar a las naves enemigas directamente, lanzó misiles a asteroides cercanos, creando nubes de escombros que confundieron sus sensores. Cuando los Keitamorei intentaron perseguirla a través de los escombros, Son usó la gravedad de Júpiter para lanzarse alrededor del planeta a velocidades imposibles. Los atacó por detrás mientras ellos todavía la buscaban por delante. Los alienígenas con forma de serpiente nunca se habían enfrentado a tácticas como estas. Sus naves fueron destruidas una por una, no hubo una potencia de fuego superior, sino por una confusión completa. No podían predecir dónde estaría la nave humana a continuación porque Son seguía cambiando las reglas de enfrentamiento. Almirante, informó Son más tarde. Victoria total. 3 naves Ktmore destruidas. Daño 0 a Lenchan. Intentaban comunicarse entre sí, preguntando, ¿por qué no sigue los protocolos de combate? De vuelta en la sala de guerra, la profesora analizaba las grabaciones de la batalla. Esto es increíble. Escuché en sus comunicaciones. Nave humana exhibiendo comportamiento no estándar, patrones tácticos no coinciden con la base de datos. Solicitar guía para enemigo no convencional. El almirante Hank se dio cuenta de algo importante: la Confederación era poderosa, pero también inflexible. Habían gobernado la galaxia durante tanto tiempo que habían olvidado cómo adaptarse. Esperaban que todas las especies siguieran los mismos patrones, usaran las mismas estrategias, aceptaran las mismas limitaciones. Pero los humanos nunca habían sido buenos siguiendo patrones. Envía un mensaje a todas las colonias humanas, ordenó Hank. Diles lo que hemos aprendido. Los alienígenas esperan que luchemos como todos los demás, así que no lo haremos. Mientras el mensaje salía, comenzaron a llegar informes de todo el espacio humano. En Marte, combatientes de la Resistencia usaban tormentas de arena y túneles de lava subterráneos para emboscar patrullas Sultanit. En Europa, ingenieros construían armas con equipos de minería de hielo que los alienígenas no reconocían como peligrosos. Pero el informe más importante provino de la hija de Dun Kim, IJYN, quien trabajaba en un laboratorio secreto en el lado lejano de la Luna. Almirante, dijo por un canal seguro. He estado estudiando la tecnología alienígena, creo que sé por qué están tan confundidos con el motor experimental de mi padre. Han estado usando los mismos principios de física durante tanto tiempo que han olvidado que podría haber otras formas de manipular el espacio y el tiempo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás los humanos no tienen que seguir sus leyes de la física, como tampoco tenemos que seguir sus leyes de sociedad. El almirante Hank sonrió por primera vez en meses. Los alienígenas pensaban que sabían todo sobre cómo funcionaba el universo. Tenían leyes para la física, leyes para la sociedad, leyes para qué especies podían ser libres,
pero nunca habían encontrado una especie que se especializara en demostrar que las leyes estaban equivocadas. Sigue trabajando, le dijo a Hai-Jin, y recuerda lo que tu padre demostró. Las leyes son tan fuertes como nuestra voluntad de seguirlas. La doctora Mon-Jin estaba en su laboratorio en el lado oscuro de la luna, observando ecuaciones imposibles bailar en sus pantallas. Habían pasado 18 meses desde que comenzó la guerra, y la humanidad estaba haciendo algo que la galaxia nunca antes había visto. Estaban ganando. Los torpedos cuánticos están listos para la prueba, le dijo al capitán In-Su Quan, quien comandaba el primer equipo de ataque profundo humano. Pero tengo que advertirte, estas armas no deberían funcionar según la física conocida. Wan sonrió. Era un hombre delgado con ojos rápidos que había aprendido a luchar estudiando videos de los grandes líderes militares de la Tierra, no solo generales, sino también luchadores callejeros, atletas e incluso magos. Doctora, si nuestras armas siguieran la física conocida, los alienígenas sabrían cómo detenerlas. La doctora Sin asintió. Sus armas rompeleyes estaban diseñadas para violar cada regla que la Confederación creía entender. Los torpedos cuánticos podían atravesar escudos de energía como si no estuvieran allí. Los cañones de gravedad doblados el espacio-tiempo para aplastar naves desde ángulos imposibles. Las minas temporales atacaban a las naves enemigas antes de que llegaran a la batalla. ¿Cómo funcionan?, preguntó Wan. No funcionan, dijo Sin simplemente. Ese es el punto. Dejé de intentar hacer armas que tuvieran sentido y comencé a hacer armas que funcionaran. En todo el sistema solar, otros humanos estaban descubriendo verdades similares. Yong Mi-Lim, una diplomática que nunca aceptó que algunos problemas no podían resolverse, estaba logrando algo aún más imposible que nuevas armas. Estaba convenciendo a especies alienígenas de cambiar de bando. ¿Por qué deberían ser siempre de nivel 6? Preguntó a una delegación de Nari, parecidos a murciélagos, en una reunión secreta en Ceres. ¿Quién decidió eso? El Imperio Borak, los árbitros. ¿Por qué aceptan sus reglas? La líder, cuyo nombre se traducía como Grimwin, dobló sus alas correosas con nerviosismo. La jerarquía siempre ha existido. Es ley natural. Los humanos fueron clasificados como nivel 7, dijo Lim. Animales, pero estamos luchando contra especies de nivel 2 y ganando. Estamos construyendo armas que los árbitros de nivel 1 no pueden entender. Quizás la jerarquía no sea ley natural. Quizás sea solo una mentira que alguien les contó tantas veces que la creyeron. Los Belnari se miraron con sus grandes ojos. Durante 10.000 años, habían aceptado su lugar como sirvientes de especies de nivel superior. Nunca habían imaginado cuestionar el sistema. ¿Qué ofrecen?, preguntó Grimwin. Elección, dijo Lim. El derecho a ser lo que puedan llegar a ser en lugar de lo que alguien más diga que son. En cuestión de semanas, los Belnari se unieron en secreto a la causa de la humanidad. Poco después, los Torrim, que comían rocas, y los hidroides acuáticos los siguieron. La revolución de Yong-Mi se extendió por los niveles inferiores como un incendio. Por primera vez en la historia galáctica, las especies inferiores decían no a sus superiores. El capitán Wan usó este caos con máxima ventaja. Sus equipos de ataque profundo no solo atacaban objetivos militares. Atacaban las suposiciones de los alienígenas sobre cómo funcionaba la guerra. Cuando las fuerzas Sultan fortificaron la colonia en Titán, el equipo de Wan no asaltó las fortificaciones. En cambio, convencieron a los trabajadores Torrim locales de ir a la huelga. Sin los comedores de rocas para mantener su equipo, los Sultan, parecidos a insectos, vieron cómo sus armas se desmoronaban literalmente. Cuando los comandantes Ketmai intentaron predecir los planes de batalla humanos usando sus computadoras avanzadas, Wan hizo que sus equipos tomaran sus decisiones usando dados, lanzamientos de moneda y generadores de números aleatorios. Ninguna computadora podía predecir la pura aleatoriedad. Pero el mayor éxito de la humanidad también estaba creando su mayor peligro. El Imperio Borak, gobernante de la Confederación durante 10.000 años, finalmente se dio cuenta. El almirante Yuno Hang recibió la advertencia de los sensores de espacio profundo. ¿Cuántas naves?, preguntó. 1.000, informó su ayudante.
Toda la flota de la hegemonía. Cada especie de nivel 1 y nivel 2 hectáreas contribuido con naves. Están comandadas por el árbitro principal Vortak en persona. La profesora Yun Hee Han levantó la vista de su análisis. Esto no tiene precedentes. La flota de la hegemonía nunca se ha desplegado contra una sola especie. La usan para destruir sistemas estelares enteros. Hank sintió que se le revolvía el estómago. Las fuerzas de la Tierra se habían vuelto fuertes, pero contaban con menos de 200 naves. Incluso con sus aliados alienígenas, estaban superados en número 5-1 por la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. ¿Hacia dónde se dirigen?, preguntó. Centauri van a presentar batalla donde la humanidad se expandió por primera vez más allá de la Tierra. La batalla de Centauri se convirtió en la batalla espacial más grande de la historia registrada. El almirante Han comandaba la flota humana desde su nave insignia Soul, mientras los aliados alienígenas de Young Mims brindaban apoyo. Las armas imposibles de la doctora Sin y las tácticas impredecibles del capitán Wan habían funcionado contra flotas de patrulla y fuerzas de ocupación. Pero la flota de la hegemonía era diferente. Estas eran las mejores naves de la Confederación, tripuladas por especies que habían luchado juntas durante milenios. Cuando los torpedos cuánticos humanos atravesaron sus escudos, adaptaron sus frecuencias de escudo. Cuando las naves humanas usaron tácticas impredecibles, respondieron con una potencia de fuego abrumadora que hacía irrelevantes las tácticas. La batalla duró 3 días. El primer día, las ventajas de la humanidad en creatividad e imprevisibilidad les dieron victorias tempranas. El segundo día, los alienígenas se adaptaron y comenzaron a contraatacar. El tercer día, el número superior de la flota de la hegemonía comenzó a notarse. El almirante Han observó cómo sus fuerzas eran destruidas sistemáticamente. Nave tras nave desaparecía en explosiones brillantes. La Insin, comandada por su vieja amiga Higu-son, fue cortada por la mitad por rayos de energía orbitadores. La nave colonia Busousan, que Do Jun Kim había muerto por salvar, fue vaporizada mientras intentaba evacuar a civiles. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones, los orbitadores exigen nuestra rendición. Dicen que perdonarán a la Tierra si nos sometemos ahora. Han miró la pantalla táctica. De su flota original, solo 30 naves seguían funcionando. Los alienígenas aún tenían más de 600. Envía un mensaje a todas las naves, dijo en voz baja. Todas las naves restantes deben retirarse a la Tierra inmediatamente. Eso no es una sugerencia. Es una orden. Señor, ¿y usted? Hank sonrió con tristeza. Alguien tiene que asegurarse de que no lo sigan a casa. La acción final del almirante fue embestir su nave insignia directamente contra la nave de mando del orbitador principal Bort. El reactor experimental del Soul se sobrecargó en el impacto, creando una explosión que iluminó el sistema Centauri como una nueva estrella. Ambas naves fueron destruidas instantáneamente. Pero antes de morir, Han envió un último mensaje a la humanidad. Las leyes son tan fuertes como la voluntad de hacerlas cumplir. Hemos demostrado a la galaxia que la voluntad puede romperse. No permitan que nuestro sacrificio sea olvidado. De vuelta en la Tierra, los supervivientes lloraron sus pérdidas. 2/3 de la flota espacial de la humanidad se habían ido. El mayor líder militar de la Tierra estaba muerto. Las colonias estaban en ruinas. Pero Yeonmi Lim recibió mensajes de toda la galaxia. Especies que habían servido a la Confederación durante miles de años hacían la misma pregunta que los Belnari. ¿Por qué deberíamos aceptar sus reglas? La doctora Sin trabajó febrilmente en su laboratorio, llevando su ciencia imposible aún más lejos. Se adaptaron a nuestras armas, les dio a sus asistentes. Así que construiremos armas a las que no puedan adaptarse. Armas que cambien las reglas más rápido de lo que puedan aprenderlas. El capitán Wan reunió a los supervivientes de sus equipos de ataque profundo. Nos vencieron en una pelea directa, dijo. Así que nunca volveremos a luchar de forma directa. A partir de ahora, no solo rompemos sus reglas. Los hacemos preguntarse si las reglas pueden existir siquiera. La flota de la hegemonía colgaba en órbita alrededor de la Tierra, esperando la rendición de la humanidad.
Pero los humanos habían terminado de rendirse. Habían aprendido que las leyes de la galaxia no eran fuerzas naturales. Eran solo opiniones respaldadas por una potencia de fuego superior. Y si la Confederación quería imponer sus opiniones a la humanidad, iban a descubrir que los humanos tenían opiniones muy fuertes propias. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, la verdadera guerra apenas comenzaba. La almirante de flota So-Young Park estaba en el puente de la nave insignia más nueva de la humanidad, la Desafío, observando la Tierra arder en la distancia. Habían pasado 2 años desde el desastre de Centauri, y el hogar de la humanidad estaba bajo asedio. Pero la mujer que alguna vez fue la doctora Park, la gentil científica que creía en el contacto pacífico, ya no existía. La guerra la había endurecido. Informe de estado, ordenó. El general Chang-gu dio un paso adelante. Había desarrollado lo que los humanos llamaron la doctrina del caos. Una estrategia militar basada en la idea de que si tu enemigo no podía predecirte, no podía derrotarte. Las plataformas de defensa orbitales aguantan, pero apenas. Hemos perdido Australia y la mayor parte de América del Sur ante las fuerzas terrestres de la Confederación. ¿Qué hay de las colonias? Titán cayó ayer. Marte está aislado pero sigue luchando. Las estaciones orbitales de Júpiter han desaparecido. Park asintió con gravedad. Después de Centauri, la Confederación había dejado de intentar capturar a la humanidad intacta. Ahora solo querían a los humanos extintos, pero la humanidad tampoco estaba cooperando con ese plan. Almirante, llegó una voz desde la estación de comunicaciones. Mensaje entrante de Ladra. Yen Kim en la base lunar. Park se volvió hacia la pantalla. Apareció la hija de Do-Hun Kim, pero ahora se veía diferente. Sus ojos mostraban la misma determinación que su padre había mostrado cuando se negó por primera vez a rendirse a los orbitadores. Almirante, el proyecto Prometeo está listo para la prueba, dijo la doctora Kim. Pero tengo que advertirle, lo que hemos construido no solo rompe las leyes de la física, las hace irrelevantes. Explique, dijo Park. Hemos creado campos de realidad localizados. Dentro de estos campos, la voluntad humana se convierte en ley física. Si nuestros pilotos creen que pueden volar a través de la materia sólida, pueden hacerlo. Si creen que sus armas pueden destruir cualquier cosa, lo harán. Si creen que el espacio y el tiempo pueden ser doblegados a sus necesidades, entonces el espacio y el tiempo obedecen. El general frunció el ceño. Eso suena a magia, no a ciencia. La doctora Kim sonrió. La Confederación diría lo mismo. Por eso funcionará. En toda la galaxia, el embajador Junki Rayo estaba logrando su propia victoria imposible, donde Yong Mai Lim había convencido a especies individuales de desertar. Rayo estaba construyendo algo sin precedentes, una alianza basada en la igualdad en lugar de la jerarquía. El Tratado de Nueva Armonía anunció a representantes de 43 especies reunidas en secreto en una base de asteroides oculta. Rechaza los principios fundamentales del gobierno de la Confederación. Declaramos que ninguna especie es naturalmente superior a otra. Declaramos que todos los seres sintientes tienen derecho a determinar su propio desarrollo. Declaramos que las limitaciones artificiales del sistema de niveles quedan por la presente abolidas. Un representante de los claxons insectoides chasqueó sus mandíbulas con nerviosismo. El Imperio Borak nunca aceptará este tratado. Han gobernado durante 10.000 años. Entonces tendrán que aprender a gobernar sin nosotros, replicó Rayo. 43 especies se retiran de la Confederación a partir de hoy. Eso es casi la mitad de la galaxia. Pero incluso mientras las victorias diplomáticas y científicas de la humanidad aumentaban, su situación militar se volvía desesperada. El propio Imperio Borak se estaba moviendo. Por primera vez en la historia registrada. El emperador Borak había abandonado su mundo natal para supervisar personalmente una campaña militar. El emperador no era como otros alienígenas, donde los orbitadores eran cristalinos y los Ketori eran serpentinos. El emperador Borak era energía pura contenida en una cáscara vagamente humanoide. Afirmaba ser la primera vida sentiente de la galaxia, el ser que había creado la Confederación para poner orden en el caos.
Almirante Park, llegó una transmisión urgente desde la estación de monitoreo de espacio profundo. La flota personal del emperador ha llegado al sistema solar. 50 naves, todas diferentes. Park estudió las lecturas de los sensores. Las naves Borax no solo se movían por el espacio. Parecían doblar la realidad a su alrededor. La física normal no se aplicaba a ellas. Podían aparecer y desaparecer a voluntad, atacar desde múltiples direcciones simultáneamente e ignorar cualquier arma disparada contra ellas. Son distorsionadores de la realidad, dijo el general o con gravedad. Nuestras nuevas tácticas no funcionarán contra enemigos que pueden reescribir las reglas de combate durante la batalla, pero la doctora Kim lo había anticipado. Es exactamente por eso que construí las naves Prometeo. Fuego con fuego, almirante. Si ellos pueden doblar la realidad, nosotros también. La batalla final no tuvo lugar en el espacio normal. Las naves Prometeo de la doctora Kim, impulsadas por la determinación humana en lugar de motores convencionales, se encontraron con los distorsionadores de la realidad del emperador en la espuma cuántica que subyacía a toda la existencia. Aquí, las fuerzas fundamentales que daban forma al universo podían ser manipuladas directamente por la voluntad y la creencia. La almirante Park comandaba la nave Prometeo líder, la imposible mientras volaba hacia la batalla, sintió que su nave respondía no a los controles, sino a sus intenciones. Cuando creyó que podía volar más rápido que la luz, lo hizo. Cuando necesitó que sus armas penetraran los escudos del emperador, se adaptaron a lo que fuera necesario. El propio emperador Borak se opuso a ella, su forma de energía ardiendo como una estrella oscura. No puedes ganar. Su voz resonó en todas las dimensiones. Soy el orden. Soy la ley. He dado forma a esta galaxia desde antes de que tu especie se arrastrara de los océanos primitivos. Quizás, replicó Park, empujando su nave más rápido de lo que la realidad debería permitir. Pero nunca hemos sido buenos aceptando las reglas de otras personas. La batalla se libró en múltiples dimensiones. Las naves lucharon en espacios donde arriba y abajo no tenían significado, donde el tiempo fluía hacia atrás, donde causa y efecto eran sugerencias en lugar de leyes. Las tripulaciones humanas descubrieron que su creencia en la victoria estaba literalmente remodelando el campo de batalla a su alrededor. Pero el emperador era antiguo y poderoso. Una por una, las naves Prometeo fueron destruidas o forzadas a retirarse. La imposible de Park fue la última nave en pie, enfrentando sola la nave insignia distorsionadora de la realidad del emperador. Luchas bien para una especie inferior, admitió el emperador. Pero no puede superar 10.000 años de orden establecido. Míranos, dijo Park. No atacó la nave del emperador. En cambio, hizo algo que nadie esperaba, atacó los conceptos que le daban poder, usando las capacidades de distorsión de la realidad de su nave, comenzó a borrar las ideas de superior e inferior del espacio-tiempo local. Sin esos conceptos que lo definieran, el poder del emperador comenzó a desvanecerse. Imposible, susurró mientras su nave comenzaba a desestabilizarse. Sigues usando esa palabra, dijo Park. No creo que signifique lo que crees que significa. El ataque final del emperador fue intentar arrastrar la nave de Park a un colapso dimensional que los destruiría a ambos. Pero Park había aprendido algo durante la batalla. No necesitaba derrotar al emperador. Solo necesitaba demostrar que la derrota era posible. Mientras su nave era arrastrada a la dimensión colapsante, Park transmitió un mensaje por toda la galaxia. El emperador puede ser vencido. La jerarquía puede romperse. Ninguna ley es permanente excepto la ley de que las leyes pueden cambiar. La explosión que destruyó ambas naves iluminó el espacio-tiempo mismo. Cuando la energía finalmente se desvaneció, el emperador había desaparecido. Pero más importante aún, el control psicológico que el Imperio Vortak había mantenido sobre la galaxia se rompió para siempre. Las especies que habían servido a la Confederación durante milenios de repente se dieron cuenta de que eran libres. El sistema de niveles colapsó cuando las especies inferiores se negaron a aceptar sus roles asignados. Los orbitadores se encontraron incapaces de hacer cumplir leyes que la mitad de la galaxia ya no reconocía. En la Tierra, la doctora Kim recibió el primer mensaje de la galaxia liberada.
El Tratado de Nueva Armonía ha sido firmado por 237 especies. La República Galáctica se establece formalmente. Solicitamos que la humanidad proporcione liderazgo para el nuevo gobierno. El general O se rió por primera vez en años. Quieren que los lideremos, las mismas especies que nos clasificaron como animales. No liderarlos. Llegó la transmisión final de la Almirante Park, de alguna manera llegando a ellos a través de la barrera dimensional. Ayúdenlos. Ayúdenlos a aprender lo que aprendimos. Que la única ley real es que no hay leyes excepto las que elegimos aceptar. La guerra había terminado. La humanidad había ganado no por ser más fuerte o más inteligente que sus enemigos, sino por negarse a aceptar que la victoria era imposible. Habían roto todas las leyes que la galaxia creía inquebrantables. Ahora venía la tarea más difícil, construir algo mejor para reemplazar lo que habían destruido. La presidenta Jinamon se presentó ante la reunión más grande de la historia galáctica. Representantes de 300 especies llenaron la gran sala de asambleas en la estación Nueva Ginebra, orbitando las ruinas de la Tierra. Habían pasado 5 años desde que terminó la Guerra Borak, y la galaxia todavía estaba aprendiendo a ser libre. La antigua confederación gobernaba a través del miedo y las limitaciones artificiales, dijo, su voz llegando a cada rincón del espacio conocido. La República Galáctica gobernará a través de la elección y el potencial ilimitado. Hoy establecemos 3 principios fundamentales que nunca podrán cambiarse. El derecho al crecimiento, la ley de la elección y el principio del potencial. En la audiencia, el almirante Bu Jin Kang escuchó con satisfacción. Comandaba la flota libre compuesta por naves de docenas de especies que habían aprendido a luchar juntas como iguales en lugar de en jerarquías rígidas. El mayor logro de la flota no fue la victoria militar. Fue demostrar que la cooperación funcionaba mejor que la dominación. El Dr. Sangolee, arquitecto de la nueva Constitución Galáctica, observó a los delegados con atención. Crear leyes para cientos de especies que habían vivido bajo la tiranía durante milenios era como intentar enseñar el color a seres que solo habían conocido el blanco y negro. Algunas antiguas especies de nivel 2 todavía no podían entender porque no estaban automáticamente a cargo. Algunas antiguas especies esclavas no confiaban en que su libertad fuera real. La delegación Draconus tiene preocupaciones, le susurró a Lee. Los Draonus, parecidos a dragones, habían sido de nivel 2 en el antiguo sistema y estaban luchando con la igualdad. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Lee. Quieren saber quién está realmente a cargo. Siguen pidiendo el organigrama de la jerarquía. Lee suspiró. Diles que no hay organigrama de jerarquía. Ese es el punto. La presidenta Mon continuó su discurso. Algunos de ustedes preguntan por qué los humanos deberían liderar esta república. La respuesta es simple. No la estamos liderando. Somos simplemente quienes sugerimos que el liderazgo debe ganarse, no heredarse. La exploradora Minso Cho no escuchaba los discursos políticos. Estudiaba cartas estelares en su laboratorio a bordo de la nave de exploración Horizonte, mientras los políticos debatían el futuro del espacio conocido. Se preparaba para expandir ese espacio drásticamente. Capitán, informó su oficial científico, los sensores de largo alcance detectan estructuras artificiales más allá del borde galáctico. Alguien más está ahí fuera. Cho sintió que su pulso se aceleraba. La galaxia era vasta, pero siempre habían asumido que estaba aislada. Si había otras civilizaciones más allá de su alcance, ¿cómo eran? Tenían sus propias confederaciones, sus propias jerarquías, sus propias limitaciones artificiales. Prepara la nave para una exploración prolongada, ordenó, y envía un mensaje a la presidenta Mon. Dile que quizás necesitemos empezar a pensar en grande. De vuelta en la sala de asambleas, la presidenta Mon abordaba la pregunta más difícil que enfrentaba la nueva república: ¿qué hacer con los antiguos lealistas de la Confederación? Los arbitradores que hicieron cumplir el viejo sistema todavía están vivos, dijo. Los Kate y Sulanit que sirvieron como supervisores todavía están entre nosotros. Algunos de ustedes quieren venganza, pero la venganza es solo otra forma de jerarquía, poniendo a las víctimas por encima de los opresores en lugar de hacer a todos iguales. Un representante del mundo colonial Belnari se puso de pie. ¿Qué hay de la justicia?
Esclavizaron a nuestra gente durante miles de años. La justicia no se trata de castigo, replicó Mon. Se trata de asegurarse de que la esclavitud nunca vuelva a ocurrir. El mejor castigo para los tiranos es demostrar que estaban equivocados. El almirante Kang recibió el mensaje de Cho sobre leyes estructuras más allá de la galaxia justo cuando terminaba la sesión de la asamblea, le dio la noticia a la presidenta Mon inmediatamente. ¿Otras civilizaciones?, preguntó Mon. ¿Cuántas? Desconocido. Pero las estructuras abarcan múltiples galaxias. Podríamos estar viendo una civilización que hace que la antigua Confederación parezca un pueblo pequeño. Mon sintió un escalofrío familiar. La humanidad acababa de terminar de enseñarle a su galaxia sobre la libertad. Ahora podrían enfrentar una tiranía aún mayor. ¿Qué sabemos de ellos? Nada todavía. Pero la capitana Cho está solicitando permiso para establecer contacto. Mon pensó en los riesgos. El primer contacto casi había destruido a la humanidad la última vez, pero evitar el contacto no haría que las otras civilizaciones desaparecieran. Dile que proceda, pero con cuidado, y asegúrate de que sepa que si se encuentra con alguien que quiera clasificarnos como inferiores, debería recordarles cómo les fue al último grupo que lo intentó. El Dr. Lee trabajaba hasta tarde en su oficina cuando llegó el mensaje más importante de la historia galáctica. Provenía del borde de la galaxia, transmitido en frecuencias que ninguna especie conocida usaba. Saludos, joven civilización, decía el mensaje en perfecto galáctico estándar. Somos los observadores. Hemos observado sus recientes cambios con gran interés. Lee llamó inmediatamente a la presidenta Mon. Señora, estamos siendo contactados por algo que se hace llamar los observadores. Afirman habernos estado observando. ¿Observándonos hacer qué? Liberarnos de la Confederación. Aparentemente, dicen que quieren reunirse con nuestros líderes. La reunión tuvo lugar en una estación espacial neutral en el borde de la galaxia. La presidenta Mon dirigió una pequeña delegación que incluía al almirante Kang, al Dr. Lee y a la capitana Cho. Los observadores enviaron un único representante. El ser que los recibió era diferente a todo lo que habían encontrado. Parecía casi humano, pero sus ojos tenían la profundidad de eones. Cuando habló, su voz llevaba el peso de miles de millones de años. Me llaman Memoria, dijo. Hablo por aquellos que han observado el universo crecer desde sus primeros momentos. ¿Cuánto tiempo llevan observando?, preguntó Mon. Desde antes de que su galaxia se formara. Hemos visto civilizaciones surgir y caer en millones de galaxias. La mayoría siguen patrones similares. Desarrollan tecnología, crean jerarquías, se estancan y finalmente colapsan. El Dr. Lee se inclinó hacia adelante. Pero no todas. No. Ocasionalmente surge una especie que se niega a aceptar limitaciones. Rompen los patrones que unen a otras civilizaciones. Demuestran que la evolución no se detiene con la inteligencia. Continúa con la elección. El almirante Kang entendió. Están hablando de los humanos. Memoria sonrió. Los humanos y la galaxia que han influenciado. El Imperio Borak fue nuestro experimento para crear una civilización estable a través de un orden rígido. Durante 10.000 años, funcionó. Las especies permanecieron en sus roles asignados. La tecnología avanzó lentamente por caminos predecibles, y la paz se mantuvo por la fuerza. Pero estaba estancado, dijo la capitana Cho. Exacto. Estable, pero incapaz de crecer más allá de sus parámetros iniciales. Cuando aparecieron los humanos y comenzaron a romper el orden establecido, nos enfrentamos a una elección. Intervenir para preservar nuestro experimento o permitir que el caos lo remodelara todo. La presidenta Mon sintió una fría comprensión. Podrían habernos detenido. Podríamos haber borrado su especie de la existencia con un pensamiento. En cambio, elegimos permitirles demostrar que nuestra hipótesis estaba equivocada. ¿Qué hipótesis? Memoria señaló la galaxia detrás de ellos, donde cientos de especies estaban aprendiendo a cooperar como iguales. Que la libertad lleva a una evolución más rápida que el control, que el caos produce mejores resultados que el orden.
Que las limitaciones artificiales siempre fallan cuando son desafiadas por una determinación suficiente. El doctor Lee tomaba notas frenéticamente. Así que, todo esto fue una prueba. No una prueba, una demostración. Su galaxia es ahora la prueba de que nuestro enfoque original era defectuoso. Hemos estado compartiendo su historia con otras galaxias, mostrándoles que existen alternativas a la jerarquía rígida. Y, preguntó el almirante Kang, algunas de ellas están muy interesadas en conocer a la especie que enseñó al universo una nueva forma de crecer. Otras son menos entusiastas con la idea del cambio. La presidenta Mon entendió. Vamos a enfrentar más enemigos. Van a enfrentar el mayor desafío de la historia cósmica, dijo Memoria. Civilizaciones que han existido durante millones de años que ven el cambio como una enfermedad que debe curarse intentarán contener su influencia para poner en cuarentena sus ideas antes de que se propaguen. La capitana Cho sonrió. Que lo intenten. Hemos tenido práctica tratando con personas que piensan que pueden limitarnos. Memoria asintió con aprobación. Esa actitud es exactamente por qué creemos que tendrán éxito. El universo es vasto, presidenta Mon. Hay horrores ahí fuera que harían que la Confederación pareciera benévola. Pero también hay maravillas esperando ser descubiertas por especies lo suficientemente valientes como para buscarlas. ¿Qué sugieren que hagamos? Lo que siempre han hecho. Negarse a aceptar que, imposible, significa algo. Enseñar al universo que las leyes existen para ser cuestionadas, las limitaciones existen para ser superadas, y que la única ley real es que no hay leyes excepto las que eligen aceptar. Cuando la reunión terminó, Memoria les dejó un último regalo. Mapas estelares que mostraban las ubicaciones de otras galaxias donde comenzaban movimientos de libertad. Su historia ya ha comenzado a extenderse, dijo Memoria. Las especies de todo el universo se preguntan por qué deberían aceptar sus roles asignados. La revolución que comenzaron en una galaxia se está convirtiendo en un fenómeno cósmico. La presidenta Mon miró los mapas estelares que mostraban cúmulos de galaxias que se extendían hasta el borde del universo observable. Cada uno potencialmente contenía miles de millones de especies esperando aprender que no tenían que aceptar las limitaciones impuestas por otros. Dentro de 100 años, le dijo a su equipo, cuando la bisnieta de la embajadora Young Milim dé discurso sobre la historia humana, ¿qué creen que dirá sobre este momento? El doctor Lee sonrió. Probablemente algo como, a nuestros ancestros se les dijo que eran animales. Se les dijo que aceptaran su lugar y estuvieran agradecidos por la servidumbre. En cambio, eligieron demostrar que los humanos no seguimos leyes, las hacemos, y al enseñar esa lección a la galaxia no solo se liberaron a sí mismos, liberaron al universo mismo de la tiranía de la limitación artificial. La delegación regresó a su galaxia con una nueva misión. Habían enseñado a una galaxia sobre la libertad. Ahora enseñarían al universo que la ley más grande de